Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Si escuchan algo de fondo, el estúpido imbécil de los vecinos que uno tiene, que parece que construyen una torre Babel y andan jodiendo los días sábado, domingo, a todas horas, los estúpidos. Así que si molesta, lo lamento. Veamos qué dice. Martes 15 de septiembre de 1970. Ya pasamos la elección presidencial. Anotemos esto, 15 de septiembre. Bien. Cuidado, el enemigo acecha. Texto del programa que apoyan los trabajadores. Defender el triunfo. El proceso político ha entrado en una fase muy delicada. Los enemigos del socialismo, encabezados por el imperialismo norteamericano, intentan frustrar la victoria electoral de los trabajadores chilenos. Luego dice, a pocas horas del triunfo de Allende, abanderado de la Unidad Popular, se descargó una campaña internacional manipulada desde Washington. Tiene características similares de otras que afectaron antes a Cuba, Brasil, Perú, República Dominicana, etc. Las agencias noticiosas UPI y AP, publicaciones yanquis que sirven de vocero a los monopolios, abrieron el fuego. Esto se produjo aún antes que aflorara la reacción de la derecha interna derrotada el 4 de septiembre. Apenas comprobó que podía contar con el respaldo del imperialismo, la derecha se lanzó a la acción en diversos frentes. El comando alessandrista envalentonado de la prensa imperialista se negó a admitir la derrota utilizando falaces argumentos. A la vez sacó a la calle a los primeros grupos de manifestantes, desató una campaña de rumor a toda la ciudad y simultáneamente pasó a la etapa de crear pánico financiero, agudizar la fuga masiva de capitales. ¿Se fijan que es exactamente lo mismo que pasó con Boric? Fíjense. A parejas con esas medidas se inició trotes conspirativos buscando gorilas para que se encarguen del trabajo sucio. Respecto al gobierno convicto de masacre de obreros, pobladores y eficaz aliado durante 6 años de la burguesía y del imperialismo, no es aventurado desconfiar de él en este momento. Más bien todo hace presumir que facilitará cualquier operación destinada a escamotear una victoria que pertenece a las clases trabajadoras. Fue todo lo contrario. Los obstáculos que se interponen entre los trabajadores y el poder, por lo tanto, son todavía enormes. La burguesía y el imperialismo mantienen sus aparatos coercitivos intactos. ¿Qué cabe hacer? Por una parte, queremos reforzar el triunfo electoral que ha conseguido el pueblo. Esto debería traducirse en organizar obreros, campesinos, pobladores, estudiantes, mediante la ampliación y el fortalecimiento de los comités de la Unidad Popular para defender el triunfo. Se necesita crear una conciencia popular de tal vigor que sea capaz de hacer frente a cualquier contingencia. El ejemplo de Brasil de 1964 nos indica que no basta una movilización a nivel de superestructuras políticas o sindicales. Hace falta una organización popular creadora que nazca desde abajo, sin sectarismo, provista de una conciencia revolucionaria y de elementos para una confrontación clasista que puede ser decisiva. Las características del proceso chileno, que surge de una elección que por tanto se ciña a periodos legales determinados, hace que el tiempo juegue en favor del reagrupamiento de las fuerzas reaccionarias. Ellas fueron golpeadas en lo electoral por un error que ahora intentan rectificar. Por eso no hay que darles tregua. Si bien las circunstancias políticas aconsejan cautela, deben tomarse medidas que fortalezcan de verdad a los trabajadores de su capacidad de golpear al adversario. El enemigo del pueblo trabajador es poderoso y goza todavía de buena salud. No lo perdamos de vista. Bien, sigamos. El enemigo del pueblo prepara un contragolpe. El presidente electo Dr. Salvador Allende ha dicho que la victoria del 4 de septiembre no es el triunfo de un hombre, sino de un pueblo. Anotemos al tiro esta cuestión. El supuesto contragolpe. La afirmación de Allende es correcta porque ha sido el pueblo chileno, en particular las capas trabajadoras, el que ganó las elecciones. Al sector más concientizado de nuestro pueblo, que logró evadir las presiones alienantes de la propaganda reaccionaria, le corresponde en justicia este triunfo. Mirado desde esta perspectiva, sobre la base de ampliar una forma urgente del soporte social que requiere un gobierno popular, se puede afirmar que en Chile abre una perspectiva revolucionaria. Corresponde, por lo tanto, al pueblo defender en primer lugar la victoria del 4 de septiembre. Más adelante, desde el poder, el que debe incorporarse de modo efectivo, corresponderá al pueblo convertir la realidad del programa por el cual votó. Ese programa plantea como idea central iniciar la construcción del socialismo en Chile.
No escapa a ningún criterio político que las medidas para poner en marcha ese programa, si cuentan con suficiente respaldo popular, tendrá la virtud de acelerar el proceso a través del cual los trabajadores chilenos sentarán al socialismo. De modo que en torno a estas dos cuestiones, defender la victoria electoral e impulsar el programa del gobierno de la Unidad Popular, debe sentarse en la actividad de los revolucionarios chilenos. En su primera fase, la defensa del triunfo de Allende, la tarea se plantea en dos planos simultáneos. El primero es de la conducción política y tiende a aislar a quienes se niegan a admitir su derrota. Nadie podrá disputar el manejo de esa situación que involucra delicadas negociaciones. Al propio presidente electo y al comando de la Unidad Popular son ellos, en definitiva, los que deben suministrar la victoria electoral que legítimamente les pertenece. No está más de allá de señalar, sin embargo, que ciertas manifestaciones de sectarismo arrojan sombras peligrosas y excluyentes del terreno político. Pero la defensa del triunfo no se plantea solamente a nivel de las superestructuras políticas, al contrario, la fortaleza de la Unidad Popular depende de la armazón organizativa que la sustente. Es en este plano, en el de los comités de defensa del triunfo popular, donde la izquierda revolucionaria debe estar presente. Si bien aquí también se han producido algunas manifestaciones de sectarismo, son muchas más las que han comenzado a operar en favor de una combativa unidad por la base. Las fuerzas más significativas de la izquierda revolucionaria estuvieron de una u otra manera insertadas en el proceso político que precedió la elección del 4 de septiembre. En muchas partes integraron los comités de la Unidad Popular, al menos evitaron el error de llamar a la abstención. La izquierda revolucionaria comprendió oportunamente que aun cuando ella no compartiera el método ni tuviera fe en sus resultados, debía estar junto a los obreros, campesinos, pobladores que aún cifraban las esperanzas, quizás las últimas en la elección presidencial. En este sentido, salvo la equivalencia sectaria del reformismo en el campo revolucionario representa por el pequinismo, que se pronunció contra la candidatura de la Unidad Popular y llamó a boicotear a la elección, las fuerzas más organizadas y lúcidas supieron caracterizar correctamente la coyuntura y ubicarse en una posición clasista. Eso es importante, la actitud de la izquierda revolucionaria. Luego dice, sin embargo, no dudamos que aún esos destacamentos proletarios que cayeron en un análisis erróneo están ahora firmemente alienados en la defensa de la victoria popular, dispuestos a respaldar y empujar enseguida el cumplimiento del programa. El desarrollo de los acontecimientos posteriores a la elección demuestra que el reformismo, aunque predominante en las masas, no se le podrá para enfrentar el reagrupamiento de la ofensiva y de la reacción. De ninguna manera significa reforzar el reformismo plantearse hoy como tarea fundamental de defender la victoria de la Unidad Popular. A partir de este triunfo electoral conseguido por los trabajadores en desigual lucha contra la burguesía y el imperialismo, se abre la perspectiva de radicalizar el proceso y de convertir la elección en una auténtica coyuntura revolucionaria. Pero aun cuando no existiera más remedio que apoyar a los sectores reformistas que dominan en la Unidad Popular sin ninguna otra perspectiva, y no es el caso presente de la izquierda revolucionaria, no le cabría hoy otro papel. Desde luego, porque como ya hemos analizado otras veces, todavía no tienen el vigor de una alternativa válida. Además, porque al marginarse del proceso que se ha abierto significa objetivamente restarle fuerza a los trabajadores en un enfrentamiento con la reacción que se aprecia inevitable. En consecuencia, sería apoyar a los vacilantes, a los conciliadores, a los claudicantes, fortaleciendo al reformismo, sostener una actitud que entrañara la pasividad o la marginación de las tareas ahora que se plantea el pueblo. La burguesía recuperada de la sorpresa inicial se ha lanzado a complotar para frustrar la victoria popular. Se empeña en sembrar el pánico financiero y económico, intenta aumentar la cesantía con pretextos artificiales, fomenta la fuga de capital, especula con moneda extranjera, difunde rumores alarmistas, planifica atentados personales, incluso contra el presidente electo. Eso, por si acaso, es puro chamullo. Supuestamente Allende, desde el momento uno que ganó la presidencia, decía que estaban atentando contra su vida, de que las injurias contra él eran supremas, de que el Mercurio iba a pagar por todo lo que había hecho y todas esas cuestiones. Nunca pasó. Era puro tollo, era puro llanto. No existe ninguna prueba. He leído tantos libros marxistas, por si acaso, he leído tantos libros marxistas estos últimos tiempos, y acerca de este suceso, nada. Nada, por si acaso. Nadie intentó atentar contra la vida de Allende, por lo menos en este momento.
En lo político, la derecha ha dejado a un lado todo pudor. Quienes olvidan los puntos de referencias clasistas para analizar los fenómenos políticos pudieron creer que Alessandri jugaría limpio. No resultó así, reaccionando en defensa de la clase que representa. Alessandri se embarcó personalmente en una sucia maniobra. Consiste en la posibilidad de que el Congreso Pleno lo elija a él con el apoyo demócrata cristiano bajo el compromiso de renunciar inmediatamente y provocar así una nueva elección. Esto daría la oportunidad de la burguesía para corregir el error del 4 de septiembre agrupándose en torno a un candidato que acumule el total de las fuerzas partidarias del sistema capitalista. Pero acá punto final nunca mencionó del acuerdo entre Tomic y Allende. Parece que a punto final eso se le olvidó. Porque justamente antes de la elección existía un acuerdo entre Radomiro Tomic y Salvador Allende según quién ganase el primero y el segundo lugar. Ojo con eso. A punto final parece que se le traspapeló escribirlo acá. Saltémonos todo esto, porque es relleno del 64. Después dice, acá está, no era posible esperar una cosa distinta. La burguesía y el imperialismo, este último enclavado de modo muy firme en el país, no se van a suicidar mansamente solo porque la Unidad Popular haya ganado una elección. La batalla en verdad recién comienza y los recursos de la reacción son infinitos. Si los dirigentes de la Unidad Popular consiguen ganarle la mano al juego político propiamente tal, en el que tiene un papel clave en la conquista del Partido Demócrata Cristiano, se podrán saltar limpiamente las vallas que conducen a la proclamación de Allende por el Congreso Nacional el próximo 24 de octubre. Sin embargo, eso solo resolverá una parte del problema. Desde luego, una vez que la derecha gaste todos sus cartuchos políticos, le quedarán todavía una manga de cartas ilegales para impedir que Allende se convierta en el presidente de la República. Y aún más, si la habilidad política del presidente electo del Comando de la Unidad Popular corona con éxito la etapa que culmina el 3 de noviembre, comenzará el periodo más difícil, el de tomar las medidas que consulta el programa del gobierno popular. Ya en esta situación habrá sin dudas intentos reaccionarios para anular el programa de las profundas reformas que permitirán iniciar la construcción del socialismo en Chile. La derecha amenazará, chantajeará, buscará contactos con los sectores reformistas más moderados dentro de la UP, procurando frustrar desde adentro la realización del programa. Si no tiene éxito, se lanzará la acción sediciosa, y esto es lo más probable porque no existe indicio alguno que permita poner en tela del juicio el sincero propósito del presidente electo de llevar en práctica el programa prometido. Bueno, acá hay una fuente de la elección anterior. Fíjense ustedes que en el 64 Allende sacó 38%, y Allende perdió popularidad después en el 70. Sacó 36, perdió un 2%, casi un 3% de aprobación. Luego Salvador Allende en el 58, 28, en el 52 sacó 2%. Ahí ustedes pueden ver, en el 52 2%, después en el 58 28, luego 38 y luego terminó con un 36%. Esto es interesante, esta tablita, aunque me la sé, pero, o sea, me la sé más o menos, pero me sirve como ayuda de memoria. Tabla de porcentaje. Página 6. Esto es importante. Esto es importante. ¿Hasta qué página llega esta cuestión? Hasta la 7. Ya, sigamos. Está claro, a punto final le resulta evidente que en la actual etapa más adelante de la reacción interna apoyada por el imperialismo provocará un enfrentamiento. Si bien conviene retardar esa confrontación hasta tanto que fortalezca las posiciones revolucionarias, no es sensato perder el tiempo. Debe pasarse de inmediato a una preparación ideológica y militar a nivel de los comités de la Unidad Popular que permitan ahora defender el triunfo y mañana asegurar el cumplimiento del programa. A ver, después, ¿qué dice? En los hechos que han iniciado el periodo de la lucha de clases, que no tiene otro cauce lógico que subir de nivel. Si bien es cierto que nace una elección, o sea, de la gesta del seno de la democracia burguesa y pretende desarrollarse por un largo periodo en el vientre materno, que no podrá sino dar luz al futuro de una coyuntura revolucionaria. Es un destino natural, y aun quienes discrepamos en el sistema usado para engendrar ese proceso, no podremos sino tomar nuestro puesto en la lucha que ha comenzado. Bueno, después puro bla, 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 imperialismo. Y ustedes se están dando cuenta que repite lo mismo. Imperialismo, partidario de la vía pacífica. Esto sí, esto es importante. Vamos a leerlo de arriba.
La burguesía, por su parte, ha reagrupado sus fuerzas. Sería iluso pensar que una simple mayoría electoral, por grande que fuera, bastará para liquidar a una clase que ha gobernado desde que existe la República. Los partidarios de la vía pacífica solo han demostrado con apoyo quienes discrepan que una coalición de izquierda puede ganar una elección planteando como programa inicial la construcción del socialismo. Correcto, tenían razón en ese caso chileno. Sin embargo, esa posibilidad nunca fue puesta en duda por la izquierda revolucionaria, si lo que se busca es un laurel teórico concedido. Ahora bien, por la fuerza de lo hecho, hoy se produce una convergencia de estrategia en la lucha por el poder. Sería bizantino y solo puede producir goce en espíritus sectarios, dilucidar quienes tenían la razón, en una discusión estéril que algunos tratan de llevar en el seno de las masas con propósitos mezquinos, porque la cuestión del poder sigue pendiente y el enemigo se robustece. La situación actual es amenazante para la izquierda. Ya hemos visto que la victoria electoral puede volverse una pompa de jabón. Si no se actúa con flexibilidad política respaldada por una vasta organización popular capaz de encarar cualquier situación, la victoria no pasará de ser una ilusión. Para el manejo político puede darse por buena la tesis que en Chile existe una democracia burguesa perfecta, que abrirá de par en par sus puertas versallescamente a quienes pretendan iniciar la construcción del socialismo. Pero esa apreciación no puede llevarse al extremo suicida de hacerlo carne en la conciencia de los trabajadores. Estos deben estar conscientes que no es así, lo que el enemigo apelará en todo tipo de expedientes, sin ninguna clase de pudores éticos, para retener el poder financiero, político, militar que actualmente maneja. En estas circunstancias se hace necesario no abrir brecha en las filas del pueblo, donde las discrepancias ideológicas pueden demostrar vías apropiadas para resolverse en función de la realidad. Lo que se necesita es demostrar al enemigo un ejército compacto, capaz de hacer respetar la victoria electoral y posteriormente de imponer las medidas que adoptará el nuevo gobierno para iniciar la construcción del socialismo. De algún modo, la unidad popular combativa ha venido produciéndose, pero hay que impulsarla más a fondo, extenderla, estimular su ampliación y profundización. Toda actitud sectaria o de purismo ideológico resulta contraproducente para los intereses de los trabajadores en estos momentos. Los obreros, campesinos, pobladores, estudiantes deben ser organizados en la perspectiva de un enfrentamiento de clase. Esa preparación debe contemplar la posibilidad de que la confrontación sea a corto o a largo plazo para ambas alternativas dentro de existir planes concretos. La experiencia brasileña, repetimos, debe ser tomada en cuenta. La equivocada conducción del reformismo en ese país dio como resultado una dictadura fascista que no pudo ser conjurada a tiempo, porque las masas carecían de organización revolucionaria. El reformismo tenía la ilusión de una fuerte organización de masas que en realidad no existía. Los trabajadores estaban desarmados ideológica y militarmente. Como los comités de defensa del triunfo popular, en el caso chileno no debe ocurrir lo mismo. Sigamos. Nada, todavía siguen hablando de la sedición. A ver, leamos lo que dice de la sedición. A las 2 de la tarde del miércoles 9 de septiembre, cuando la sucursal Cerrillo del poderoso Banco Edwards cerró sus puertas en la cuenta personal de Sergio Onofre Jarpa, presidente del Partido Nacional, permanecían intactos alrededor de 300.000 escudos depositados allí antes de las elecciones presidenciales del día 4. Sin embargo, aquel miércoles 9 marcaba ya el tercer día de una corrida bancaria con retiros de fondos que totalizaban más de 600 millones de escudos, extraídos tanto los bancos comerciales como las asociaciones de ahorro y préstamos. Expertos consumados en cábalas financieras de los grandes magnates no retiraron sus depósitos en caja, o si lo hicieron, bastante le quedó siempre en ella. Más lo que cayeron redondo en el juego fueron los poseedores de pequeñas y medianas cantidades de dinero. Algunos adinerados que viajaron al extranjero retiraron sus fondos y joyas de las cajas de seguridad incluso los días sábado 5 y domingo 6, para lo cual se le abrieron de manera extraordinaria e ilegal las puertas de los bancos. El falso clima de terror, origen directo de la corrida ante el advenimiento del primer gobierno auténticamente popular de la historia de Chile, fue provocado tanto por la multimillonaria campaña publicitaria previa de los comicios, como por los rumores diseminados del modo planificado de posterioridad a ellos. El primer día laborable, luego de las elecciones, el lunes 7, se retiraron de los bancos 180 millones de escudos, cifra que el miércoles había crecido hasta cerca de 500 millones, mientras que una cuota de 100 millones de escudos restada a la arca de las asociaciones de ahorro y préstamo amenazaba a estas entidades con la falencia. Esto lo voy a anotar. Esto está interesante.
Luego dice, la corrida bancaria, conformada al inicio en una acción planificada por los sectores de las más altas finanzas y los partidos que constituyen su expresión política dirigida a impedir la ascensión del poder del doctor Salvador Allende una vez consumada la derrota de su abanderado empresario Jorge Alessandri. Antes había fracasado el primer punto del plan, el desorden callejero que se intentó llevar a la práctica la voz de la orden de una declaración del ex comando alessandrista que desconocía la victoria popular y planteaba la tesis conocida: el proceso electoral no ha finalizado. Aquel domingo 6 se buscó y atizó, pero sin éxito, una intervención militar que de un solo golpe eliminara el veredicto de las urnas. Muerta aquella posibilidad, se inició la operación sabotaje económico centrada en los bancos privados, las bolsas de comercio, símbolos y praxis del mar financiero en el que los derrotados navegan como peces en el agua. Se procuraba una crisis artificial que agotado los encajes y obligara al cierre de los bancos detonantes del pánico. En la bolsa, los financistas de la oligarquía fueron víctimas de su propio fuego, autosugestionados con un éxito electoral que no llegó a adquirir antes de los comicios numerosas acciones con fines especulativos. La victoria del UP los dejó en la estancada. Una reacción rápida y hábil del presidente electo y de su comando, así como una posición realista, a lo menos en lo verbal, del gobierno saliente, tenían a escribir esa nota, a paralizar la maniobra referida a los fondos depositados, más algo que no debe despreciarse la capacidad de desplazamiento de este enemigo, que ya a fines de la semana pasada orientada a su quehacer saboteador hacia la suspensión del pago de obligaciones privadas, a la cancelación de las órdenes de las adquisiciones, de la amenazara del cierre de las fuentes productivas y del trabajo. Un discurso del doctor Allende en la noche del miércoles 9 debía contribuir a destruir la campaña de falacias, pero al mismo tiempo en algunas de estas esferas de gobierno se enarbolaba la peligrosa y falsa teoría de que el pánico es inevitable. Actuando en los frentes económico y político, la derecha procurará desvirtuar el triunfo popular de las urnas, reponerse del mal cálculo que lo único recursos humanos es la sedición. Toda su acción está dirigida hacia esa meta, bajo el lema proclamado por el Diario Ilustrado 24 horas después en los comicios: el futuro de Chile es oscuro, tenebroso y lamentable. ¿Quién fue el hombre que durante la pasada campaña electoral sostuvo que si en Chile entonizaba las fuerzas extrañas, léanse marxistas, la fuerza pública salvará al país aún a riesgo de perder nuestra preciada libertad? Tal frase, acuñada por Jorge Alessandri, vaticinaba ya que sus sostenedores recurrirían al trastorno institucional si ello era necesario. Enseguida, ya derrotado, ha sido asimismo Alessandri quien ha sugerido la más deshonesta propuesta conocida en la historia política del país: elíjanme en el Parlamento y renunciaré inmediato para que haya nuevas elecciones. Detrás de estas maniobras desesperadas, sí, pero efectivas, si no son combatidas a tiempo, se ubican en los poderosos intereses del imperialismo norteamericano y de la oligarquía criolla. Sus actos son secundados por un también fuerte conglomerado de medios de expresión que ya el 5 de septiembre habían renovado la campaña del terror, demostrando al paso que una cosa es ganar las elecciones y otra acceder al poder. Si se debe admitir hoy la singularidad de Chile en el ganar la izquierda unas elecciones en que abre la puerta a la presidencia, suma del poder político, la excepcionalidad de ninguna manera rige para diseñar el idílico abandono de sus privilegios de la parte de la clase dominante. Ante que eso, el pueblo chileno está recibiendo hoy una muy práctica lección política sobre la violencia reaccionaria, aplicada por el momento en la esfera económica. Y estamos en los comienzos porque la oligarquía en amplia gama lucha en todos los frentes a círculos de la unidad popular. Han llegado serios indicios sobre la preparación de atentados personales contra el presidente. Bueno, ya les dije que eso es más falso que billete palo. Electo y cuidadosas medidas de seguridad rodean hoy a la actividad del doctor Allende. En Brasil se intentó primero asesinar a João Goulart. El 12 de septiembre del 63, la guardia del presidente brasileño logró detener a conspiradores y requisar armas en que la hacienda del multimillonario Alberto Ferreira da Silva se habían concentrado para materializar el atentado. Fracasado el intento, se recurrió al golpe de Estado. En el plano inmediato, la sedición es la única salida para los derrotados de la derecha tradicional, y para ello allí está la colaboración de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, CIA, aquel organismo de espionaje al servicio directo de los monopolios estadounidenses, que para algunos ingenuos es nada más que un motivo de propaganda de los revolucionarios. Los 200.000 funcionarios y colaboradores de la CIA en todo el mundo, provistos de los millones de dólares de su presupuesto, desarrollan activamente una labor en que América Latina ha depuesto y repuesto presidentes, según convenga Washington. Y esto sin hablar de lo que confiesa la invasión mercenaria a Cuba.
Se recuerda en Brasil, al ser derribado Goulart, la intervención de la CIA fue tan descarada que en un telegrama de felicitación dirigido por Johnson a los conspiradores llegó 24 horas antes de consumado el golpe. Para Chile, en este aspecto tampoco vale la excepcionalidad. Ya, estos son los Tupamaros, esto es en Uruguay, no nos sirven. Saltemos todo eso. Ecuador, Bolivia. Esto es tribuna ideológica. Oh, tribuna ideológica, estoy tentado a leerlo. Ya leamos la tribuna ideológica. Marx, revolucionario de hoy. Los niños que nacen en este momento crítico de la historia tienen ante sí el periodo más revolucionario de la humanidad. Lo peor es ser ahora viejo, pues el viejo solo puede prever, pero no ver. Escribía Marx apenas 2 años antes de quedarse dormido para siempre en su sillón. Los tiempos que siguieron fueron de auge engañoso para sus ideas. Un movimiento político confederó a sus grandes núcleos de proletariado europeo. Sus intelectuales y activistas divulgaron el marxismo y exigieron a los militantes el apego a una versión determinada de la doctrina del maestro. En los congresos científicos, universidades y textos notables alrededor del 1900, los pensadores sociales debatieron con Marx o con su sombra. Una fuerte organización sindical en Alemania era la base y el perfil interno para la más grande partido socialdemócrata. Pero la revolución proletaria no resultó del trabajo paciente de los políticos, del sindicalista de la Segunda Internacional, ni el marxismo de cátedra fue partero de una nueva cultura. Ellos eran realmente el complemento y el balance de la adultez burguesa, y su impotencia se desnudó en la tragedia de la Guerra Mundial en que bailaron el papel de las marionetas. Los marxistas entonces fueron los espartaquistas, los revolucionarios de media docena de países, pero sobre todo los que hicieron un partido marxista para tomar el poder en un enorme país de mayoría campesina, de gobierno autocrático, y terrorismo revolucionario de huelgas obreras y nacionalismos feroces, los bolcheviques de Lenin, que hicieron comunista la Revolución Rusa. Medio siglo después se celebró el centenario del Capital y aún el sesquicentenario del nacimiento de Marx. El marxismo es la ideología más importante del mundo de hoy porque permite plantearse las soluciones más profundas de los problemas de la revolución contemporánea contra el imperialismo y la profundización de la liberación nacional a través de la lucha por el comunismo. La mejor manera de rendir tributo a la recordación intelectual a Marx es el estudio de sus grandes temas de la revolución por el comunismo, desde la perspectiva de la realidad a las ciencias sociales actuales y con el mismo presupuesto del servicio de la revolución que animó su trabajo. Sin embargo, muchas conmemoraciones y coloquios escamotean el sentido de la actividad de Marx al reducir su vigencia de contrapunto de cualquier cosa, marxismo o entender al marxismo como una investigación científica pura, o celebrar elegantes torneos de salón. Ya una vez al pie de la insurrección de octubre, Lenin denunció una maniobra del Marx respetable. Cito: en semejante arreglo del marxismo se dan mano actualmente la burguesía y los oportunistas dentro del movimiento obrero. A partir de lo anterior, es una necesidad política el estudio de Marx mismo y de la historia del marxismo, para hacer de su prestigio una fuerza más del cambio y no del sostenimiento de lo existente. Pero esta sola razón para el estudio no advertiría lo principal. 1. Hay un Marx mismo en el instrumento del análisis de los conocimientos capaces de ayudar y orientar la actitud teórica de hoy. 2. El estado del marxismo y de sus condiciones históricas de desarrollo es un elemento importante para la comprensión de las dificultades y los logros y los proyectos de nuestra historia revolucionaria y de nuestro combate actual por el comunismo. No cabe en el marco de este trabajo ni siquiera una exposición sucinta de los elementos citados, pero apuntar algunas opiniones sobre uno de los temas que me parecen importantes pueden añadir algo para la ilustración sin pretensiones de definición. El marxismo se incorpora realmente a la cultura cubana con su inserción en el movimiento revolucionario contra el imperialismo y las dictaduras burguesas nativas en la segunda y la tercera década del siglo. Antes había activistas obreros, anarcosindicalistas y marxistas socialistas e intentos de partidos, cosa natural en el marco de los trascendentes sucesos políticos y económicos de 1868 y 1923. Pero si no miramos con perjuicio, convendremos en que las ideas marxistas no tienen todavía suelo social en el cual fructificar en este periodo. Si en el siguiente esto fue posible es porque el nuevo movimiento tuvo que partir el camino de Martí y el antiimperialismo y ahora la liberación nacional, y se encontraba ante el bloque fundido de los imperialistas y el capitalismo neocolonial cubano.
La dictadura de los trabajadores en la perspectiva de la liberación del siglo XX. La cultura política necesitó al marxismo para la elaboración teórica y para las consignas. El nuevo rostro nacional de la cultura se buscó a sí mismo a la búsqueda de raíces y al destino de los hombres sin historia. En los combates en estas polémicas de los programas y las poesías, el marxismo ingresó en nuestra cultura. Es solamente con el triunfo de la guerra revolucionaria iniciada y dirigida por Fidel Castro que se abre para el marxismo, sin embargo, la posibilidad de ser asumido por las masas cubanas. El quebrantamiento del poder del Estado vencido, su ejército y náufrago, su desprestigiado mecanismo político fue la condición para realizar la liberación nacional e iniciar las transformaciones socialistas. En un proceso único en que los autores cada vez más numerosos se cambiaban a sí mismos la acción en una ampliación del proceso de formación de la vanguardia en la guerra, tanto para engendrar en masa esta ciencia comunista como para llevar adelante la cosa misma, es necesaria una transformación en masa de los hombres que solo podrá conseguirse mediante un movimiento práctico, mediante una revolución. Había escrito Marx en la ideología alemana y en la historia de la revolución cubana ratifica otra vez su acierto. La conciencia comunista se extiende cada vez más en el pueblo y tiende a la permanencia y la inclusión de más esferas de la conducta individual de su influencia ante todo, porque la revolución sigue planteando tareas inmensas, combatiendo grandes dificultades y despreciando el conformismo. Esto es porque la revolución continúa. Con el ascenso del nivel político y cultural del pueblo aumentan las posibilidades de la transformación comunista a través de la profundización de la conciencia en cuanto a las metas y sus escollos y la participación efectiva de la solución de los problemas. Aumenta también el papel de la formación intelectual de los trabajadores y por tanto la exigencia de la masividad y la calidad de los productos que satisfagan esa necesidad. Los que tenemos la tarea en ello, debemos estudiar al hombre que escribió. Tenía que aprovechar todos los momentos en que era capaz de trabajar para terminar mi obra, a la que he sacrificado la salud, la alegría y la familia. El hombre que nos legó a un fin más alto para el combate, un razonamiento para el odio y la promesa de una nueva cultura. Un razonamiento para el odio. Bueno. Leo de repente las teorías ideológicas porque hay que entender lo que piensa esta gente. Tupamar, nuestros vecinos. Esto podemos leerlo, a ver qué es lo que dicen nuestros vecinos en esta época. Nuestros vecinos, vamos a anotar esto. ¿Qué nuestros vecinos por la victoria de Allende? Página 27. Dice así: la victoria electoral de los trabajadores chilenos obtenida en un feudo controlado por el imperialismo plantea algunas cuestiones que deben ser miradas con objetividad. El imperialismo yanqui no ha agotado desde luego las cartas que pueden jugar en Chile. Van desde maniobras a nivel político publicitario para lo cual cuentan con bien aceitados mecanismos hasta el intento de un golpe de Estado. Para ese efecto, la embajada norteamericana en Santiago cuenta con un equipo de funcionarios que sube a los 300 vinculado a muchos sectores nacionales. Además están los agentes de la CIA que se mueven en diversas esferas bajo las múltiples disfraces. La Fundación para el Desarrollo Internacional, por ejemplo, un organismo periférico de la CIA, cuenta con oficina y numerosos funcionarios en Chile. Lo mismo ocurre con otras agencias y empresas norteamericanas que en verdad son dependencias del staff del crimen y la conspiración que Richard Helms dirige en Washington. Círculos policiales chilenos han revelado que en el último periodo se ha notado un activo movimiento de turistas, hombres de negocios y periodistas norteamericanos. Por otra parte, los conspiradores internos que tratan de frustrar la victoria popular del 4 de septiembre no hacen misterio de que esperan ayuda extranjera para cumplir sus planes. Piensan que el imperialismo escalado por las ominosas huellas que dejó su intervención en Brasil, República Dominicana o en la frustrada agresión a Playa Girón, podría actuar al caso chileno mediante el concurso de algunos hombres de paja. En Argentina, el más connotado general de la brigada, Roberto Marcelo Levingston, actual presidente de Argentina. Levingston es el tipo militar latinoamericano con cerebro made in USA, o sea, hecho en Estados Unidos. Por algo del pueblo argentino los llama el Jeep, porque es cuadrado, viene de Estados Unidos y lo manejan los militares. Como se sabe, Levingston es algo así como el presidente en una sociedad anónima. Él gobierna su país como representante de los accionistas, en este caso de gorilas,
que a su vez son simples testaferros del imperialismo. Fue escogido por el cargo por su irreprochable antecedente de servicio en los Estados Unidos. En efecto, su especialización en los servicios de inteligencia comenzó en el 47 como alumno de la Escuela de Informaciones del Ejército. Después de graduarse pasó a trabajar en el Ministerio de Guerra. En el 55, cuando ya era miembro del Estado Mayor del Ejército, fue enviado en comisión a los servicios de Secretaría de Informaciones del Estado. Retornó como teniente coronel del Estado Mayor y saltémonos todo eso, porque no nos interesa tampoco lo que era esta persona. A ver. Los jefes militares argentinos encabezados por el teniente general Alejandro Agustín Lanusse son la punta de lanza del Pentágono norteamericano. Igual en el 72 Allende se junta con Lanusse, ojo con eso. En efecto, ellos vienen sirviendo de portavoces en América Latina de los planes elaborados por el Pentágono para integrar las fuerzas represivas a nivel interamericano. El hombre fuerte de Argentina, Lanusse, escogió bien a Livingston cuando hubo necesidad de reemplazar a Onganía. El sucesor es un experto en el trabajo de inteligencia y comunicaciones, rubro estimado vital para el proyecto del Sistema Militar Interamericano SMI. Ya en la octava conferencia de los jefes de ejército americanos celebrada en septiembre del 68 en Río de Janeiro, Lanusse propuso la coordinación de los sistemas de inteligencia y comunicaciones logística, la Comunidad Informativa Americana. Propuesta por Lanusse fue aprobada en definitiva en abril del año de la cuarta conferencia de comandantes de comunicaciones de los ejércitos americanos, efectuada en Buenos Aires. El general norteamericano George E. Pickett lo analizó como un gran paso adelante en la integración militar auspiciada por el Pentágono. Sobre la base de esta estructura pro-norteamericana, las Fuerzas Armadas Argentinas no están remota a la esperanza que abrigan los conspiradores en Chile de algún tipo de ayuda procedente del país vecino. No obstante, el general Livingston y sus camaradas tampoco lo tienen todas consigo. Dentro de Argentina hay manifestaciones crecientes de lucha revolucionaria que, por su propia actividad, que mantienen permanente alerta a los aparatos represivos, podría frustrar otro tipo de operaciones extrafronterizas de los hombres de paja que manejan el país. Las Fuerzas Armadas Peronistas, la FAP, y otras organizaciones revolucionarias que se plantean la lucha armada urbana y rural, que ya han descargado fuertes golpes que mantienen bastante ocupado a Livingston como para que se lance con una aventura más allá de las fronteras argentinas. La FAP, tal como otros destacamientos revolucionarios, afirman correctamente que sería utópico plantearnos aisladamente la liberación de nuestra patria. Es decir, nuestra estrategia tendrá que ser continental. La liberación total solo será producto de la derrota del imperialismo a nivel continental. Bolivia. En Bolivia, entre tanto, el imperialismo cuenta con el erosionado gobierno del general Alfredo Obando Candia. Terminado con los coqueteos nacionalistas, el régimen de Obando trata a duras penas de esconder su verdadera fisonomía. Su debilidad aumentó desde que el Ejército de Liberación Nacional ELN reabrió las operaciones guerrilleras. Las guerrillas comandadas por Osvaldo Chato Peredo Leigue, que están extendiendo a otros frentes dentro de Bolivia, permanecen ser suficientes como para mantener inmovilizado el ejército boliviano. No obstante tal caso, como Livingston, mientras Bolivia subsista un régimen pro-imperialista donde los agentes de la CIA pueden operar tranquila y casi abiertamente, las amenazas contra un proceso hacia el socialismo en Chile serán evidentes. Pero está bastante claro que el desarrollo de la lucha armada popular con estos países no solo constituye una promesa de liberación una promesa de liberación para el pueblo argentino y boliviano, sino que a la vez se convierte en estimable aliada de la lucha pacífica de los trabajadores chilenos. Perú. En lo que se refiere a Perú, la situación cambia favorablemente. El gobierno militar que encabeza al general Juan Velasco Alvarado, transformándolo aceleradamente a una fisonomía de país vecino mediante medidas que hacen justicia a los obreros y campesinos de ese país, aun cuando pueden hacerse diversas observaciones sobre las limitaciones que presenta el ensayo peruano, no hay duda que ofrece las características de un proceso movilizador de las masas trabajadoras. El gobierno de Velasco Alvarado en ningún caso podría calificarse dentro del esquema aplicable a un Livingston o a un Obando. Un gobierno popular en Chile solo puede representar ventajas para el régimen peruano. En diferencia, los roces que ha tenido con el imperialismo, por ejemplo, podría contar ahora con una ayuda considerable de influencia política en el continente. Los sectores más chauvinistas de Chile y del Perú
empeñados en mantener vivas las heridas que provocaban en el siglo pasado, los conflictos fomentados por las grandes potencias recibirán un golpe muy duro con las enormes perspectivas de la colaboración y el entendimiento que se abren entre el gobierno chileno, presidido por Allende, y el régimen peruano encabezado por Velasco Alvarado. En este sentido, es posible prever un acercamiento en Santiago y Lima que será mutuamente provechoso. Velasco Alvarado no era comunista, por si acaso. Velasco Alvarado era algo raro, era como un nacionalismo de izquierda. Era un nacionalismo de izquierda. Incluso hay algunos que se aventuran que era un nacionalsocialista. No estoy diciendo nacionalsocialista estilo alemán, sino o socialista nacional, como quieran, pero no era comunista. Comunista, no era. Ya, saltémonos eso. Todo esto hace referencia de que van a tener buen entendimiento, lo cual es cierto. Justamente hoy día terminé un texto que habla sobre las relaciones de Perú y Chile, y hablaba de que Allende tenía buen entendimiento con Velasco y otras cosas más que no voy a revelar por ahora porque quiero contarlo después en un directo y en video, para que sea sorpresa. Muchos datos. Tal. ¿Cuánto más queda? Oh, qué harto. Quedan 4 páginas. Obviamente hoy día iban a hablar harto de Chile, porque ganó Allende, así que era obvio. Tareas de los comités de la Unidad Popular. Anotemos esto. Tareas de los comités de la UP. Página 29. Ya. El triunfo de Allende no es el triunfo de los allendistas, es el triunfo del pueblo de Chile, de los obreros, de los campesinos, de los pobladores, de los estudiantes, de todos aquellos que ganan la vida con su trabajo. El triunfo de Allende es una derrota para el imperialismo y la oligarquía de nuestro país. Un triunfo, una derrota. No el triunfo o la derrota, ya que este triunfo no es el final de la lucha. La lucha electoral ha terminado. Nadie puede desconocer que la mayoría del pueblo estuvo con Allende. La mayoría del pueblo para punto final era el 36%. Versus casi un 65% de la población estaba en contra de Allende, pero para punto final el 36% es la mayoría. Ojo cuando hablan de mayorías, la gente derecha piensa siempre mayoría se refiere a todo el pueblo. Cuando habla de mayoría son las mayorías de las masas populares. Las masas populares son la gente que persigue la ideología marxista. Cuando habla de mayoría no se refieren a mayorías porcentuales, no se refieren al 70%, el 90%, no, se refiere a toda la capacidad de gente que puede, como mencionan ellos, cuando ellos adquieren la conciencia de clase, ellos se transforman en esa mayoría, que para nosotros es una minoría, pero para ellos son mayorías, son las masas, son los frentes de masa, son la gente concientizada. Ojo con eso. O sea, acá no está mintiendo punto final porque está aplicando cuando habla de mayoría según la visión marxista de mayoría. Pero obviamente, fuera de la ideología marxista, fue una minoría. Allende ganó con una minoría y también con el apoyo de los demócratas cristianos. Nunca olvidar eso. Los demócratas cristianos le dieron la victoria a Allende. El culpable del triunfo de la Unidad Popular fue Allende. Perdón, fue los demócratas cristianos. Siempre nuestro centro ha sido transaquero. Y siempre mirando a la izquierda. Tuvieron la oportunidad de mantener la vía republicana, democrática, como quieran denominarlo, dándole el triunfo a Alessandri, pero prefirieron dárselo a un tipo de extrema izquierda. Y creyeron que con los estatutos de garantía, que después se transformaron en ley y parte de la misma constitución, iban a someter a Allende y a la Unidad Popular. Ya, sigamos.
La lucha por que Allende, apoyado por el pueblo, pueda gobernar, pueda vencer la resistencia de todo orden que pondrán en práctica los enemigos del pueblo, pueda realizar consecuentemente el programa por el cual el pueblo votó. El reciente proceso político chileno ha demostrado que las condiciones muy determinadas, una derecha dividida, un elevado nivel de conciencia política en el pueblo, una coyuntura latinoamericana favorable, un debilitamiento relativo al imperialismo, es posible llegar al gobierno por la vía electoral. Sin embargo, queda en pie el mayor desafío, la construcción del socialismo sin que haya derramamiento de sangre, sin que se produzcan enfrentamientos violentos con las fuerzas de la derecha destinadas a desaparecer. La calma que siguió al anuncio oficial del triunfo de Allende parecía pronosticar un final feliz a la aventura en que se embarcaron las fuerzas de la Unidad Popular. Sin embargo, en menos de 48 horas en el hasta entonces diáfano horizonte empiezan a aparecer las primeras nubes de las fuerzas que apoyan la candidatura de Alessandri. No reconocen el triunfo de la izquierda y llaman a las fuerzas democráticas a unar las fuerzas contra el marxismo. Pensamos que son los primeros indicios de una lucha larga y prolongada cuyo carácter pacífico violento dependerá de la actitud que adopten las fuerzas de derecha y que esa actitud dependerá a su vez de la forma en que el pueblo se prepare para defender el triunfo y avanzar hacia el socialismo. Un pueblo armado ideológica, política y militarmente para defender sus intereses es la mejor garantía para el tránsito pacífico al socialismo. Los comités de unidad popular, que fueron el núcleo orgánico medular de la campaña electoral, deberán transformarse ahora, como lo plantean sus propios dirigentes, en núcleo de defensa del triunfo, en gérmenes del poder popular que todavía es necesario conquistar. Fortalecer los comités de unidad popular, crear nuevos comités, allí donde antes no existían, llamar a participar a estos comités a todos los que entonces estuvieron marginados, sea porque apoyaron a otro candidato, sea por indolencia, sea porque no hicieron un análisis político correcto de verdadero carácter del movimiento momento histórico que estaban viviendo, en la consigna política correcta del momento actual. Pero junto a este llamado amplio que participa los comités del OP, es necesario redoblar la vigilancia para que quienes se integren a ellos en esta nueva etapa estén realmente dispuestos a trabajar por los nuevos objetivos de la coyuntura actual que plantea. Debemos estar conscientes de que la situación actual es el mejor caldo de cultivo para todo tipo de oportunismo. Sin embargo, esta no debe ser una razón válida para restringir la integración de nuevos elementos. Pensamos que es el trabajo práctico, concreto y no de las declaraciones de la adhesión verbal donde los nuevos integrantes deberán demostrar su deseo real por trabajar dentro de la unidad popular. La tarea actual dominante es la consolidar la defensa del triunfo constituyendo los comités en núcleos germinales del poder popular. Para ello es necesario organizarse de tal modo que en caso de un estado de emergencia, cada miembro del comité esté en su puesto de combate con el máximo de los medios de defensa que pueda disponer. Este es un nuevo desafío al ingenio de nuestro pueblo. Esto anotémoslo. Los comités de unidad popular deben prepararse para la defensa de la región geográfica en la que le corresponde actuar. Deben plantearse, por lo tanto, tareas de tipo militar. La directiva del comité, sin que lo sepan necesariamente todos sus miembros, deberá hacer un fichaje de todos los instrumentos técnicos de que se dispone. Deberá luego destacar un grupo dentro del comité, el más decidido, el más de mayor iniciativa para las tareas directamente militares. Ojo con esto, ¿eh? No lea la revista Punto Final porque es una pérdida de tiempo. ¿Para qué estás leyendo revistas zurdas? Mejor lee libros de derecha. He leído libros de derecha, pero hay también leer lo que dice esta gente. Esta gente dice descaradamente lo que ellos querían hacer. No es como Baradit, que busca siempre eliminar estas cosas. ¿Cuándo ustedes han escuchado que Baradit dice esto? No por nada me desgasto la garganta todos los días leyendo la revista Punto Final y después termino hablando como Allende cuando termino de leer esta revista. Por esto, porque encontramos estos datos que no van a encontrar por ningún lado. Estos datos que les va a servir para convencer a gente. Consideren esto. Acá en Chile por lo menos debe existir un 22% de derecha que se puede considerar pinochetista, derecha dura, o derecha real, en términos simples, de derecha real. Estamos hablando de que existe también en el país como un 30% de izquierda dura. Y todo el resto de la población es una masa bastante ignorante.
fluida, que de repente vota por la derecha o después por la izquierda, que no sabe nada de historia. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? De concientizar con la verdadera historia. O más bien con lo que realmente pasó. De esa forma, todo el trabajo que está haciendo este canal no puede decirse, oh, no, es que tiene simplemente la visión de la derecha. No. También estamos mostrando la visión de la izquierda. Una visión perversa, pero aquí está presentada la visión de la izquierda. Sigamos. Esta preparación militar debe estar al servicio del orden popular, evitando caer en cualquier tipo de provocación. Lo que nunca entendió la burguesía es que la preparación militar del pueblo no es para hacer la guerra, sino para evitar la guerra. Sí, claro. Fíjense cómo dan vuelta las cuestiones. Que la necesidad de la preparación militar del pueblo nace en la actitud que ha tomado la burguesía a lo largo de la historia frente a los triunfos populares que han existido. El pueblo ya aprendió la lección, el fracaso de la Comuna de París, porque el pueblo no estaba armado, porque no estaba preparado en la defensa, no puede volver a repetirse. Decíamos anteriormente que solo un pueblo políticamente consciente de los objetivos que pretende alcanzar será capaz de jugarse por entero a la lucha por conseguirlos. Por ello, la defensa del triunfo implica también en importantes tareas de educación política. En este sentido, pensamos que los comités de la Unidad Popular tienen una doble tarea: elevar el nivel de conciencia política de sus propios miembros y hacer una adecuada propaganda política en el sector de modo de ir ganando nuevos adeptos para la causa del pueblo. Esto tenemos que hacer nosotros. Esta cuestión es de sentido común. Nunca digan, hagamos lo que la izquierda hace. No, hagamos lo que el sentido común hace. Hagamos lo que realmente se necesita para la toma del poder. Si nosotros queremos estar en el poder, tenemos que hacer estas cosas. Elevar el nivel de conciencia política de nuestros propios miembros. O sea, si ustedes están así como en un lado tibio o conocen a alguien tibio, tienen que concientizarlo en nuestra posición doctrinaria. Punto número 1. Y segundo punto, muy importante, hacer propaganda política. Por todos lados. Por todos lados. Luego dice: pensamos que para cumplir esta tarea los comités deben tener el máximo de iniciativa, no esperar que todo llegue preparado desde arriba. Sería conveniente formar dentro de cada comité un grupo encargado específicamente de cumplir estas tareas de educación política. Quizás sería conveniente que este grupo realizara una pequeña encuesta dentro del comité para detectar cuál es el nivel de formación política en el que se encuentran sus miembros y plantear, a partir de estos datos, cómo organizar cursos, charlas, lecturas dirigidas, etcétera, para sus miembros. En aquellos casos que los comités de trabajadores, campesinos o pobladores no contaran con las personas suficientemente preparadas para dar esa formación política, podrían pedir colaboración con otros comités de unidad popular que cuenten con equipos mejor preparados. Volvemos a insistir en la importancia de la iniciativa creadora en la búsqueda de los mejores métodos de formación política. Las experiencias adquiridas en los diversos comités podrán ser intercambiadas, enriqueciendo de esta manera una pedagogía política revolucionaria. La tarea de propaganda política externa es de suma importancia. Vamos a recordar de nuevo esto, porque parece que la gente de nuestro sector no entiende esto. La tarea de propaganda política externa es de suma importancia. Son muchas las personas que no nos apoyan porque han sido engañadas por la propaganda de la derecha, por la propaganda del terror. Ahora nosotros podemos dar vuelta a esta cuestión. Son muchas las personas del centro, de las masas, que no apoyan nuestro sector por la propaganda de la izquierda. Un solo ejemplo basta. La derecha plantea en el régimen marxista va a destruir toda propiedad privada. Miren, fíjense cómo engaña esta gente, miren. Fíjense cómo mienten descaradamente. Como cristiano yo estoy... Un cristiano no puede mentir. Pero un político para llegar a sus objetivos tiene que mentir. La política va de mentira. Y ahí ustedes lo están viendo, miren.
Un solo ejemplo basta. La derecha plantea que en el régimen marxista va a destruir toda propiedad privada, que se le quitará las casas, el sitio, el auto, etc. ¿Por qué no sacar una hojita de mimeógrafo que explique la diferencia entre la propiedad privada de los medios de producción y la propiedad privada de los medios de consumo? Cachen, pues miren cómo manipulan las cuestiones. ¿Quién determina eso? ¿Quién determina qué es propiedad de los medios de consumo y qué es propiedad de los medios de producción? Tengo un par de zapatos, así que el Estado no me lo va a poder quitar. Pero me quitó la casa, me quitó mi terreno, me quitó mi pequeño local. Pero tengo mi par de zapatos, así que existe propiedad privada. Para realizar este trabajo no basta con el equipo de educación política, este debe estar apoyado por un equipo especializado en realizar la impresión de los materiales que se necesite difundir. Ojalá se lograra que cada comité de unidad popular contara al menos de un mimeógrafo, aunque sea de construcción muy rústica. Los mismos trabajadores pueden construirlos. Aquí nuevamente sería importante investigar los métodos más fáciles para cumplir con estas tareas. En caso de una situación de emergencia, el que cada comité pudiera contar con estos medios de difusión propia sería de gran utilidad. Como se ve, las tareas no faltan. El desafío de la iniciativa creadora del pueblo chileno está planteado y estamos seguros de que el pueblo sabrá responder. El pueblo unido jamás será vencido, venceremos victoria, bla, 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 bla. Bien, sigamos. Vamos a terminar con esto. Terminaríamos con esto. Ay, cuántas cosas. Elección de Allende. Página 31 a la 32. ¿Cierto? 32, sí. Sí, está bien. Triunfador, el doctor Salvador Allende el 4 de septiembre cambia las condiciones materiales para hacer la revolución socialista en Chile. Esta es la consecuencia más importante de la elección recién pasada. El Partido Comunista, que sostuvo una enconada polémica con la izquierda revolucionaria sosteniendo que el país no estaba preparado para iniciar un proceso revolucionario, afirmó que el método electoral era válido, en el caso chileno, para imponer un gobierno que evolucionará pacíficamente hacia el socialismo. Esta táctica supone que un factor subjetivo para la instauración del socialismo vendrá en la forma de un convencimiento por las ventajas que aportan las nacionalizaciones y otras medidas populares. Estas, sin ser necesariamente profundas, prepararían el ánimo de la mayoría del pueblo al mostrarle un nuevo estilo de gobierno acorde a las conveniencias nacionales. Bueno, ahí tienen la visión del PC. Esta táctica del Partido Comunista Chileno, sostenida y profundizada a lo largo casi de toda su existencia, demostró ser justa cuanto se dio el triunfo electoral concreto y irrefutable. El éxito resulta más espectacular si se examinara los comentarios de la prensa extranjera, que coinciden en destacar que por primera vez en la historia del mundo un marxista ganó una elección realizada mediante voto universal y secreto. La sorpresa es comprensible. Las elecciones no se hicieron en el sistema burgués para que ganaran los candidatos de la clase obrera, como que Allende fuera el candidato de la clase obrera. La izquierda revolucionaria surgía después de la derrota electoral del FRAP en el 64, planteó la necesidad de nuevos métodos de lucha, del enfrentamiento directo de clase, de la aplicación de la vía armada como método básico ante la evidencia que la burguesía y el imperialismo no entregarían el poder pacíficamente, y para esa lucha se prepara. Piensa igualmente este sector que la agudización de la explotación de las masas, condiciones objetivas, justifica la iniciación del periodo armado con acciones directas ligadas a la lucha de masas que desarrollen y profundicen el clima revolucionario, que son las condiciones subjetivas, hasta llevarlo a su clímax. El gobierno de la Unidad Popular cambia el esquema político, pero no automáticamente, sino a la medida que sea conducido con criterio revolucionario. Se marginan las actitudes empatistas, está como medio borroso, empatistas, y echa fuera cualquier temor injustificado que los electores de Allende evidenciaron no compartir.
Los documentos de la Unidad Popular y las declaraciones del presidente electo antes y después del 4 de septiembre dejan en claro que el nuevo gobierno no será socialista, sino una transición al socialismo. En el programa de la OP se expresa terminar con el dominio de los imperialistas de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile. Aún más, Allende fue categórico en señalar el 1 de septiembre en su última proclamación que el gobierno de la UP será un Estado de Derecho con sentido social distinto. En este Estado de Derecho se mantendrá un aparato político y militar heredado del Estado burgués con algunas reformas de carácter técnico y lo harán más eficiente. La Nación el martes 8 expresó su satisfacción en la conferencia de prensa Salvador Allende y señaló que ella volvía la tranquilidad al país. Vamos a anotar estas cuestiones. Después se va a contradecir harto Allende con respecto a lo que él habla de transición al socialismo. Después descaradamente dice que esto es el socialismo y todas esas cuestiones. Ojo con eso. Son muy chuecos. Ese editorial dijo: la primera idea importante formulada por el senador Allende es que su programa incluye la prolongación y aún el fortalecimiento de la democracia política, y agregó: afirmo que una vez concluido su periodo constitucional era el pueblo chileno el que tendrá que decidir si la izquierda seguirá en el poder o debía ser reemplazada. Dentro del criterio de la Unidad Popular no se plantea pues la transformación de los aparatos políticos del Estado. Conserva la naturaleza del Estado burgués, con el cual las características de la sociedad chilena bajo el nuevo gobierno serán muy complejas y se introducen a la vez cambios radicales en las estructuras económicas. Las declaraciones en tal sentido, sin duda, que contribuyen a amortiguar el desasosiego de los sectores reformistas de las capas burguesas, pero de ninguna manera acercan al gobierno popular al socialismo. Tal vez es la única novedad que presenta la OP. Según declaraciones de Allende, es la incorporación del Comando Nacional, o sea, el bloque pluriclasista de partidos como factor informal al aparato político del gobierno. Será el elemento de decisión más importante y en el cual basará su gestión del nuevo presidente. El Comando Nacional. Vamos a anotar esto. Comando Nacional, página 31. Evidentemente puede ser el germen de una futura transformación en la estructura política del Estado y aún funcionando como método de transición que representa un esquema original en el camino que recorre nuestro pueblo hacia la búsqueda del socialismo. Esto si aquel comando opera como receptáculo de las líneas políticas que está fijando los organismos de base, que al transmitírsela al jefe de Estado se conviertan en el ejecutor de la voluntad popular. Una revisión esquemática de las bases comunes del socialismo, los sistemas en la Unión Soviética, Cuba o China, determina claramente las diferencias en el programa de la UP. Esto vamos a anotarlo. Esto es importante. Dice, son 1. La acción directiva nacional en un partido de vanguardia de clase obrera que establece la alianza considerada básica como el campesinado u otro sector en el momento de la toma del poder. 2. El cambio revolucionario de la naturaleza clasista del Estado burgués, reemplazándolo por otro aparato que no es sino ejecutivo de la política definida por la clase obrera y su vanguardia en lo que se llama la dictadura del proletariado. 3. La expansión del sector económico público, nacionalizaciones, hasta el punto de dirigir y controlar la economía nacional, pues donde domina los bienes de producción, el comercio interior y exterior y el sistema bancario. Y 4. Una reforma o revolución agraria que elimina las relaciones de producción capitalistas en el campo y las sustituye por relaciones de producción socialistas. Coincidimos que el triunfo de Salvador Allende en las urnas es el acontecimiento más importante en América Latina después de la Revolución Cubana. Su valor es doble porque la campaña se hizo en base al programa de la UP, que fundamentalmente propone la creación de un área estatal dominante formada por las empresas que actualmente posee el Estado, más las empresas que expropien. La victoria del 4 de septiembre tiene una significación social sin la cual habría ganado uno de los dos candidatos del sistema, Alessandro Tomic.
El 8 de septiembre, Puro Chile publicó una información sobre las condiciones del PDC para apoyar a Allende en el Congreso Pleno y que demuestra la afiliación demócrata cristiana con el estatus. Las condiciones serían: 1. Autoridades generadas democráticamente. 2. Presidencia política de las Fuerzas Armadas. 3. Autonomía universitaria. Y 4. Libertad de prensa. La oportunidad que se le presenta al pueblo chileno para tomar el poder, no obstante, no puede ser despilfarrada. Aun cuando el periodo de transición, el gobierno de la Unidad Popular fija obligaciones políticas que irán poniendo a prueba. Una de ellas es el camino del lenguaje de los líderes de la alianza, muchos de los cuales antes y después de la elección no se distinguían de los demás políticos burgueses. Es un hecho que el documento sobre el estilo y la conducción de la campaña no fue respetado por su totalidad en los comités de la UP. No tuvieron el sentido que se les fijó, sino un simple objeto de acumular votos. Esto debilitó la concientización revolucionaria que se perseguía. Si hoy se persiste en hablar de democracia en los términos abstractos de repudiar violencia sin más, de apelar al respeto irrestricto del orden constitucional, al sentido profesional, a las Fuerzas Armadas, al patriotismo de sectores del sistema, se aumentará la confusión del pueblo. La transición no podrá estar basada solamente en el factor económico. Quírase o no, el pueblo iniciará el amplio proceso político que debe servir para ideologizarlo al máximo. El socialismo persigue una transformación ideológica profunda que permita el surgimiento del hombre nuevo. Tal proceso estará ligado, cuando no determinado, a la lucha de clases que veremos agudizada en el próximo periodo. Los acontecimientos en el nuevo esquema político que trae la elección de Allende son imprevisibles. Aún en transición, el gobierno popular debe dar las fórmulas de las nuevas relaciones sociales, de una nueva conciencia social, de nuevos comportamientos y actitudes. El pueblo tendrá que ser el principal actor del proceso que se inicia, como la máxima garantía de que éste no se convierta en una frustración similar a la Revolución Mexicana, o a los gobiernos de la Acción Democrática en Venezuela, o a la revolución del MNR en Bolivia. No la única, pero una de las que todos observamos en este primer momento es desmitificar los conceptos políticos que recibe el pueblo desde su infancia. Aclarar, por ejemplo, que la democracia representativa fue inventada por la burguesía capitalista e imperialista para mantener el equilibrio social en un sistema de división de clase, y que es necesario reemplazarla por la democracia popular, expresión de una sociedad sin clase, sin temor a decirle al pueblo que la justicia actual está hecha en beneficio de la clase poseedora del dinero y que las leyes, las Fuerzas Armadas y en general el orden actual provienen de una división de clases basada en la explotación de los más por los menos. Toda iniciativa en tal sentido apresurará el tránsito al socialismo y será el factor que determinará el verdadero carácter del gobierno del UP. Allende en el gobierno altera las condiciones materiales en favor de la revolución socialista chilena. Para llevar al pueblo a la conquista definitiva del poder se necesitan voluntad y coraje. Al compañero presidente le sobran ambos, como para darles a todos y a cada uno de los chilenos. Ya se me murió la garganta. Veamos, saludemos. Unión y Fuerza, saludos. Maggie, Tomasita, Mepecol, Matlas, Planet Caravan, Wombat, bienvenido. Laura, Margarita, Fractal, Germán, Don Jabalí, Uyuy, PR. Aún no lo leo. He estado leyendo muchos otros libros, aún no lo leo. Lo tengo que leer. Eso sí, lo tengo que leer. Albertino, tampoco he leído el de Nicolás Márquez también. Sí, Maggie, estas revistas las vendían en los kioscos. No tengo idea, porque nunca las vi ni compré, pero he visto fotos. Saludos, Axel. Sí, harta paciencia. Y Arturo. Ya, me despido. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Mañana lo más probable es que haga, aparte de lectura, un directo para mostrarle un par de cosas. Difundan. Hagamos lo que el sentido común y lo que realmente se necesita para la toma del poder se debe hacer. Concientizar a la gente y hacer propaganda constantemente. Difundan el canal. Muéstrenle en el canal a sus hijos, a los cabros chicos. De esa forma ustedes van a estar evitando que el profesor comunista que le va a hacer clase este año los embauquen.
Este año va a ser brutal, brutal la ideologización que van a hacer sobre el gobierno de la UP. Difundan, compartan, vean los programas, vean los videos. Eso. Dejen su me gusta, compartan, difundan y recuerden que el canal está totalmente desmonetizado. Si ustedes quieren ayudar al canal, bien. Si no quieren ayudar bien al canal, bien también. Y nos vemos mañana. Mañana los vamos a hacer a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde vamos a hacer el directo. Cuídense mucho, chao, chao. Igualmente, don Arturo. Y Rosamel, saludos.